Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 7, para poder entender un poquito la porción. Y dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la sepultura o en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Señor, gracias por esta palabra leída en esta hora. Suplicamos, mire nuestra pobre humanidad delante de ti esta hora y permitas que podamos integrar este bien a ti, estas palabras para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Uno de los hechos más difíciles de entender es el hecho de que Jesús resucitó. Aún muchos dudan que él nació. Lo colocan dentro del hecho mitológico, una historia que alguien se inventó de un cierto Dios que nació de una virgen y que murió en una cruz. Sin embargo, la historia confirma que sí, Jesús nació y murió en la cruz. Si no es así, algunos pueden indagar al historiador Josefo, que es uno de los más versados en el tema. Y hablando sobre esto en el primer siglo, confirma que Jesús sí murió clavado de una cruz. En otras palabras, fue crucificado. Otros crean un estado de paralelismo y para ello han habido muchos Cristos que nacieron de vírgenes y que murieron. Y recuerden siempre que les he dicho que Cristo es el título, Jesús es el nombre. Para ello muchos Cristos con rango y que murieron y también fueron sepultados y resucitaron. A veces nos tildan de religiosos porque la gente coloca a Dios dentro del marco religioso y se olvida de su condición. Dios no es una religión, es una realidad. Por eso usted y yo estamos aquí, porque Dios es vida, es un acto de presencia. Cuando hablamos de la violencia que se presenta con esta vida cristiana, mucha gente no entiende y algunos asumen que todos debían recibirlo, pero es una guerra, es una batalla. Solo aquellos que han entendido el porqué de la resurrección del Señor, dado su muerte en la forma que murió, tiene un resultado eterno. El resultado no es algo que pasa fugaz por la vida, sino que permanece por la eternidad. En el mundo en el cual nos ha tocado vivir, es un mundo conflictivo, un mundo de mucho problema, agobiado por situaciones, presionado por otros, pero el ser humano no entiende ni razona, ni siquiera piensa hacia dónde va y por qué existe. Simplemente cree que es una casualidad de la historia o de la naturaleza, como dicen ellos.
Si observamos el vivir cotidiano, lloramos y reímos. Muchas cosas pasan desapercibidas, pero la aflicción del ser humano no nos pasa desapercibido. Como a Dios tampoco le pasó desapercibido. Estuvo al tanto de la condición del ser humano. Por eso no lo dejó ambulante, rodando por la vida, sino que en la persona de Jesús vino a este mundo a rescatar a esa humanidad sin mañana, sin futuro. No nos reunimos aquí porque queremos celebrar un acto religioso. Nos hemos reunido en este lugar porque entendemos que al Dios al cual le servimos no solo es una figura histórica, sino es aquel que en Jesús vino como Cristo, murió y no permaneció en la tumba. Esa muerte que te tocaba a ti y a mí, Él la tomó en lugar nuestro. Vivió nuestro infierno y nos dio la oportunidad de hoy celebrar. Lo que estamos celebrando en este día es que Él vive y por cuanto Él vive, nosotros también hemos de vivir. Y que todo lo que se levante en contra tuya y en contra mía no va a prevalecer, porque el costo de su muerte nos fortaleció de tal manera que somos intocables frente a las fuerzas del mal. El mal no puede destruirte. Lo intentará, pero no tiene el permiso de tocarte, porque alguien pagó tu precio, le perteneces a Él. Aquel que no tiene a Dios anda ambulante por la vida sin dueño. Y el diablo lo ve y le dice, oye, ¿a quién perteneces? Y lo llama a sus filas. Tú y yo no. Tenemos ese sello especial de aquel que venció al diablo, venció a la muerte y venció a todo el infierno y nos dio la oportunidad de vivir. Eso tiene sentido. Y cuando observamos a este pobre mundo, nos da lástima. ¿Cuántos problemas, engaños, miserias, conflictos? Uno de los graves enfoques de los que desconocen este camino es el gran conflicto del ser humano. Si usted ha notado, vamos de un conflicto a otro conflicto, de un problema a otro problema. A veces aquello que parecía ser la solución se torna en problema. Y vivimos una vida conflictiva. Con nosotros mismos a veces tenemos problemas. Hay conflictos muy personales. Son histriónicos, están dentro de nosotros. Toda confrontación va a afectar. O afecta a un lado, o afecta a ambos lados, o afecta a muchas personas. Y cada confrontación va a dejar efectos secundarios. Hay personas que han sido marcadas toda su vida porque han vivido una vida muy conflictiva. Han tenido muchos problemas. Porque aquel que no es o no pertenece a esa clase que sufre, que llora, pero que tiene la certeza de que a él, a ella, les garantizado la vida eterna por la muerte de Cristo. Este tipo de gente que no entiende eso sufre las calamidades sociales y los efectos secundarios de la sociedad lo van a afectar, lo van a golpear. El arma del mundo, el arma social, el arma de los poderosos es fuerte, destruye, es despiadada, va regando muerte, sangre y muerte y miseria a través del mundo. Todos de alguna forma vivimos las consecuencias, pero unos son afectados permanentes y nosotros salimos airosos siempre de ellas. Ese es el beneficio que nos da a nosotros, el tener a Jesús como Señor. ¿De dónde vienen los conflictos? Todos los conflictos nacen del mismo reino que tomó aquel hombre y lo colgó en una cruz. El mismo que crucificó a Jesús, pensando que con esto destruiría el inmenso amor de Dios hacia ti y hacia mí, es el mismo que sigue hoy luchando por desvanecer la realidad de ese Jesús que murió una vez en la cruz. Pero peor aún, si alguien no lo reconoce,
como el Jesús que murió, menos lo va a reconocer como aquel que resucitó. Hay quienes no le dan importancia a este tipo de cosas. La gente vive un tiempo en esta vida y cree que es muy largo. Viví 50 años, 60, 80, 90, 100. Siempre les he dicho, usted podrá vivir 500 años. Si usted no tiene a Dios, la vida no tuvo sentido. Porque lo único que garantiza esta vida es ese sacrificio ignorado, es esa crucifixión olvidada, es esa resurrección gloriosa que tomó el pleito tuyo, la pelea tuya, la contienda tuya, el conflicto tuyo, los efectos secundarios del pecado. Jesús lo absorbió en sí. Él pagó tu precio. Al morir te libró de la carga. El mundo sufre el golpe social, el encontronazo de aquellos que no entienden y el efecto o los efectos secundarios. Lo que usted ve hoy en esta sociedad se llama efectos secundarios del pecado. Tragedias, dolores, miseria, amargura, agonía, afán de vida. Correr de un lado para otro buscando expectativas nulas, insípidas y tantos conflictos que van abordando nuestras vidas con el correr de los días sin beneficio alguno. Usted podrá hoy pretender ser lo más bonito, lo más grande, pero eso es temporal. El tiempo inclemente va pasando y un día se va a agotar. Todo esto es parte de la lucha cotidiana, de esos conflictos que nos afectan. Hay gente que tiene conflicto con la pareja, con los amigos, el jefe en el trabajo y con la familia, y etcétera, etcétera. Pero el peor conflicto es el que usted tiene con un enemigo invisible, un enemigo real, cruel, despiadado, pero invisible. Este tiene un arma letal que usa contra usted. Se llama pecado. El pecado penetra suave y a veces dulce. No causa dolor al principio y el final es amargo, doloroso, desastroso, eternamente fatal. Por eso, todos debemos estar atentos a quién es nuestro enemigo, conocer el peor enemigo que tenemos. Al hablar del arma del enemigo, habría que describir lo que es un arma. Un arma es un instrumento para defensa o para matar. Puede ser de utilidad doméstica o puede ser letal. Golpea y mata. Generalmente, para la guerra y para todo lo que tiene que ver con deshacerse del ser humano, el arma es letal. Destruye. Si hablamos de letal, hablamos de muerte. Consecuencias dolorosas, amargas. El título de este mensaje: el alma o el arma. Esta no es el alma, este es el arma letal del alma. Lo que te afecta a ti. Tú eres un alma viviente, el arma letal del alma. Jesús resucitado la destruyó. Esa fue la razón. O sea, no es porque celebramos, no es por los conejitos, no es por los huevos, no es por los jueguitos, no es por estrenar ropa nueva. El arma letal fue destruida por Jesús al levantarse de los muertos. Es el único que garantiza que la vida tiene sentido, que vale la pena estar aquí, que vale la pena luchar, que el dolor, la amargura, la aflicción, la depresión que a veces te agobia, tiene sentido. Queremos quitarnos toda la carga de encima. Nadie podrá quitarte las penas si Jesús no te la quita. Tu vida será un dolor continuo si Él no viene y te da ese espacio de tranquilidad y sosiego que solo Él sabe dar. El diablo ataca inclementemente. No simplemente que ataca cuando tú estás preparado y estás fuerte. En todo momento Él hace su ataque despiadado para salir de ti, destruirte, para que eternamente no tengas defensa.
El arma letal del diablo ataca tu alma, no ataca tu cuerpo. Se destruye el cuerpo, pero el alma sufre los efectos secundarios porque es pérdida total eternamente. O sea, es un privilegio usted estar aquí. Todos aquellos que en una ocasión tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesús son más que privilegiados porque no pasaron por pasar. Es que una poesía dice: pasarás sin saber que pasaste. Pasaste sabiendo que pasaste. Pasaste con un propósito. Sabes a dónde vas. Tu vida tuvo razón de ser porque tu alma no fue tocada por el arma letal del diablo. Millones de vidas son golpeadas, heridas, caen en este campo de batalla. Diariamente, cientos de miles se van al otro mundo, muertos por siempre. Armas destruidas. No, armas no, almas destruidas. Porque el arma no se destruye, el arma la tiene él para combatirlo usted. Cuando hacemos la diferencia entre una cosa y otra, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa soy yo. Vamos a ver, ¿qué es el alma? La gente a veces pregunta: ¿y el alma qué es? Algunos dicen: bueno, el alma es un soplo. Y otros dicen: el alma es algo así como el espíritu. Es lo que, no sé. Usted va a una reunión y pregunta: ¿qué es el alma? Y la gente comienza a dar su descripción de lo que cree. Es esa parte cabal que hay en ti. Es eso que está en ti que te hace ser un ser capaz de diferenciar. Y luego vamos a la ciencia y le buscamos el nombre y le ponemos el nombre. Eso es el alma. El alma se describe como tú que vives dentro de un cuerpo. El alma que peca, no el cuerpo, el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. La Biblia no dice: el cuerpo que peca se muere. Eres el alma que vive dentro del cuerpo y el diablo lo sabe. Va a atacar esa parte interna, lo que es toda tu mente, tu ser completo, que vive en la caja que se llama cuerpo, que es la que va a pagar las consecuencias de todas las travesuras que haces en la vida. Peor aún, son consecuencias eternas. El diablo causa muerte. Es un fiero enemigo, el cual, aún sabiendo que fue vencido, todavía está ahí. Enfrentamos ataques de todo tipo. Hay armas de todo tipo. Ninguna es tan letal como el arma que usa el diablo. La del diablo es para acabar contigo. Hacía falta alguien que viniese y lo confrontara, porque todos caen muertos frente a él. Desde Jesús, desde antes de Jesús, desde el inicio hasta acá, todos murieron. Desde Adán para acá, todos murieron. Y llega Jesús y pretende que él va a quedar postrado en la tumba porque utilizó una de sus estrategias, el arma de la muerte, por la envidia, por lo que fuera, por la hostigación, por lo que mató a Jesús. O ellos creyeron que lo mataron por eso. Jesús vino a dar su vida en rescate por ti. Vino a sacarnos de aquellas cosas que nos llevarían directamente a las mazmorras de este enemigo cruel. Jesús, al llegar, cambió nuestra eternidad y nos dio seguridad, le dio sentido a la vida, hizo que esto tuviera un poco de sabor. Esto estaba insípido. Y más aún dijo: ustedes ahora son la sal, siguen dándole sabor a este mundo. A veces estamos muy decaídos, muy deprimidos, muy amargados. Son armas. El Señor nos recomendó por medio del apóstol Pablo: colóquense toda la armadura de Dios, porque ustedes son atacados por un enemigo cruel y Él no va a tener compasión de ustedes. La religión no es la que va a cambiar las cosas. Seguimos caminando en un ambiente peligroso, difícil, hostil. El arma más dañina para el ser humano es el arma diabólica. Son los dardos del diablo, invisibles, no se ven. Van a tu mente, entran por los sentidos y se alojan en ti. Comienzan a trabajar y el diablo va trabajando tu vida. Esas armas van a cada espacio definido donde te va destruyendo. Lentamente nos inclinamos hacia aquellas cosas que van a destruir nuestra vida. Y eso finalmente
nos va a llevar a una eternidad de dolor, de amargura. La religión señala un pecado y dice el pecado mortal. Nosotros entendemos que todo pecado es mortal. Todo aquel que comete error, yerra el blanco. O sea, va en otra dirección, contrario a Dios. Y eso es pecado. El pecado es lo que el diablo persigue. Quiere verte hundido en esa basura. Porque el pecado delante de Dios es irresistible. Apesta. Es nauseabundo. Es incompatible con la santidad de Dios. El mundo vive del pecado. Y el pecado no suena como pecado. Suena como discusiones, explotaciones, marginación, pobreza extrema, enfermedad, personas mutilados de mente, abatidos, violentos, intransigentes, violencia de todo tipo dentro del hogar y fuera del hogar, la intrafamiliar y aquella que es abusiva contra solo el género femenino, explotación y todos los niveles de cárceles. Cuando vemos el cuadro amargo del ser humano, a veces nos adaptamos y no nos da lástima ver la condición. Esa condición difícil, amarga, se llama pecado. Consecuencias del pecado. El pecado atrofia, desgasta, socava, destruye al ser humano. Crea un ambiente feo, amargo, difícil. Queremos resolver los problemas del mundo, pero el pecado está en el medio. Para resolver el problema del mundo, lo primero es sacar el pecado. ¿Quién puede sacar el pecado? Nadie, solo Dios. Por eso Él, en la persona de Jesús, vino a este mundo a erradicar ese mal que va destruyendo vida, su entorno, todo el pueblo, la sociedad, las ciudades, los países, el mundo, todos están contaminados del mal. Doquier usted va, hay presos, hay maleantes, hay miserables, hay crímenes, hay ladrones, hay perversos, hay todo tipo de malos, violadores, inclementes, secuestradores, criminales que quitan la vida sin piedad. Usted lo verá en todas partes. Ese tipo de conducta es lo que el diablo utiliza. Son el arma del diablo para socavar, para destruir. Vea que cuando usted no está envuelto con ellos, visite a un familiar y están todos tomando y está todo muy bien, muy bonito. ¿Sí? ¿Por qué no se toma un traguito, compadre? Ya no somos compadres. No, yo soy cristiano, yo no tomo. Un traguito no le hace nada a nadie. No, pero que el Señor dice, hay hermanos que están dudando, el Señor dice, usted sabe. Pero compadre, un traguito, ni va ni viene. Y el compadre se toma su traguito y se olvidó de la iglesia por un momento. Ya el diablo no solo apuntó, sino que ya el dardo está allí. Y luego otro traguito, compadre. Eso no es nada. Y después al final, usted verá que usted se va a ir tranquilo, eso. Y pasado las horas, esta persona termina borracho. Fue no solo herido, sino derribado. El enemigo de la justicia no va a jugar contigo. Nosotros nos descuidamos mucho de las cosas de Dios y ponemos más atención a las cosas nuestras. Tenemos una mente colocada dentro de nuestros conceptos personales y nos olvidamos del terreno de guerra. Por eso hablamos de un arma letal. Esta mata, destruye, socava. Todo aquel que se olvida de ella va a enfrentar las consecuencias y son eternas. Se ha desespiritualizado el mundo. La gente no va a lo espiritual. Hoy no se celebra algo que tenga afinidad alguna con la resurrección de Cristo. No, es un domingo de Pascua, de recoger huevitos, del conejito, de tantas cosas, nada que ver con Dios. Es otra arma para destruir a nuestros niños, para que no entiendan que hay una razón por la cual este día se toma en cuenta. Aunque ellos no quieren hacerlo, yo quise en esta tarde decirte,
que la razón por la cual está aquí, tú aquí en este lugar, es porque Cristo resucitó. Amén. El Señor resucitó. Y Él es quien debilitó, destruyó la peor arma del diablo. Su arma letal no tiene efectividad en aquel que tiene a Cristo. En el mundo sí, en ti no. El diablo podrá tirarte el dardo, pero no te va a dañar. Ponte la vestimenta. Si tienes la vestimenta de Dios, camina tranquilo por la vida. Él te va a oír a ti, no tú a él. Entonces, Jesús resucitado garantiza para ti vida. Su resurrección indica que tú también vas a vivir. Te vas a levantar un día, que no en vano has venido a este mundo. Gloria a Dios. Además de toda esa ignorancia que tiene la gente, preocupación, hay engaños sin piedad, poca garantía. La gente va pasando por el mundo de etapa en etapa, pero etapas de dolor. No hay cambio para ellos. El efecto de la vida de cualquier persona, el efecto secundario de una vida es muerte. Y está establecido a los hombres que mueran una vez. Todos un día van a morir. Ese es el efecto secundario, lo que pasa. Y si ellos no tienen ese conocimiento básico, si ellos desconocen la razón por la cual vinieron, si Jesús no tocó sus vidas y no saben que un día ellos tendrán que resucitar, o para bien o para mal, lamentablemente la vida no tuvo ningún sentido. Vivimos en un mundo donde aquel que no entiende muere y peca de inocente. Si pasamos por alto la destrucción que causa el pecado, el arma mortal del diablo, estamos condenados. Pero por gracia y por misericordia no estamos condenados. Usted y yo tuvimos el gran privilegio de entender, poder visualizar la realidad y el peligro del arma que usa este depredador de almas. Toda la problemática social es motivada por el arma del diablo, que la vamos a poner en un solo nombre, se llama pecado. El pecado, para no decir el robo, la mentira, la envidia, el pecado. Todo cuanto usted hace que desagrada a Dios se llama pecado. Todo lo que usted piensa que no es malo, pero que a Dios no le gusta, se llama pecado. Eso no es nada, pero delante de Dios, si es algo, se llama pecado. Esa condición de pecado es el arma letal. Mata eternamente. Es la peor arma jamás habida. Hoy ya pasaron de una bomba a otra bomba y hoy están ellos preparados para quemar este planeta. Le ganó a la de hidrógeno y a todas las bombas que ellos han hecho por ahí. El pecado tiene un efecto devastador sobre el ser humano. Todo aquel que lo practica, un día, sufrirá las consecuencias suyas. Recuerdan, todavía hay efectos en el Japón de aquellas 2 bombas atómicas que se tiraron allá. Porque los efectos de toda arma tienen consecuencia a largo plazo. A veces a corto y a largo plazo. Esta del pecado tiene consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. El pecado aquí destruye la familia, al individuo, su entorno, todo lo destruye. Hay pecados que son nocivos para todos los que están cerca, para el entorno de tal persona. Y finalmente, las consecuencias del efecto secundario, peor, una destrucción eterna. Los conflictos están presentes en todo mover del ser humano. Todo lo que vive de alguna forma tiene conflicto. El avanzar por la vida es una lucha conflictiva cotidianamente. Un contraste que se le integra al individuo fuera de su voluntad a veces. Ay, si no tuviera que trabajar hoy. Ay, si no tuviera que hacer aquello. Ay, si fulano estuviera fuera de mi camino. O sea, vamos confrontando situaciones. En ese avance está el gran reto que enfrenta el individuo de avanzar o quedarse rezagado. Pero debe avanzar aunque no quiera. Y ahí es donde se aprovecha el enemigo.
Tenemos una visión a veces colocada dentro de lo que nos han enseñado y una percepción dentro de lo que en la vida la gente ve cotidianamente. La pregunta sería, ¿qué es lo que ves cotidianamente? ¿Qué es lo que tú crees que vale la pena? ¿Qué es lo que le da razón a la vida? Mire, cuando la vida no tiene razón, no hay por qué vivirla. La vida se vive por una razón. No, yo vivo porque estoy vivo. Y muchos de los que están vivos no están vivos, están muertos. Espiritualmente están muertos. Usted es una existencia. Todo el que no tiene a Dios es una pura existencia, viviendo los embates del tiempo, viviendo las consecuencias de todo lo que pasa en su entorno, viviendo los efectos secundarios del pecado, porque el pecado entra, pero luego deja la secuela, contamina, destruye, amarga. La frustración, la decepción, el estrés, el enojo, la discordia, las disputas, muerte, problema. Una oscura cadena de situaciones que van marcando tu vida. Males difíciles de sacar. Y la gente va muriendo diariamente. Este es el engranaje social. Vamos de un problema a otro problema y de otro problema a otro problema, buscando cómo resolver la temática de la política del mundo. ¿Qué pasa con los gobiernos que no logran organizar, ponerse de acuerdo? Mirando el mapa y viendo la condición geopolítica del mundo, decimos, ¿qué ha pasado con él? No hay gobierno que funcione, todo está mal. Porque esto es el mundo. ¿Cuántas cosas se esconden tras el mover de los grandes que usted no se da cuenta y que van para destrucción suya? Consecuencias negativas del pecado son la secuela que va dejando en su mover. Efectos secundarios de la enfermedad del diablo. El diablo primero va a herir con su arma mortal y luego llegan los efectos secundarios. A mí me preocupa a veces aquella gente que anda buscando la felicidad. Dice, yo quiero la felicidad en la vida. Entonces aparece lo que vende la felicidad. Tu felicidad es un crucero. Y tú te vas con tu familia una semana en un crucero. Y tú gozas del mar y haces esto. Y finalmente, ¿sabes cuántos cruceros han tomado mucha gente y luego regresan al hogar y la misma cosa? ¿Sabes cuántas semanas de vacaciones para irnos a un resort por allá distante y luego regresamos y es lo mismo? ¿Sabes cuántos arreglos hemos hecho para organizar nuestra vida y regresamos y es lo mismo? ¿Cuánto dinero se gasta para usted tener un poco de tranquilidad? ¿Sabe cuántos psicólogos, consejeros, personas que saben de la problemática se visitan y todo sigue igual? Es que el pecado no se cura por medio de un hombre, se cura por medio de Cristo, que es el Señor que venció al pecado con su muerte. Por eso la resurrección suya. Pero Él siempre lo tenemos distante, a un lado. A veces lo último que usted piensa es en el Señor Jesucristo. Oye, ¿no habrá alguien allí que sepa de niños? ¿No? ¿Qué pasa? No, mi niño tiene un problemita como que hiperactivo. El muchacho yo no lo puedo controlar ya. Oh, yo conozco, allí hay un señor que es muy bueno en eso. O posiblemente otra situación. Oye, tengo una situación bastante crítica ahora. ¿Qué pasa? Mi economía está muy mal. Tengo tantas deudas. ¿No habrá alguien que me ayude en esta situación? O yo conozco un señor que es muy buen consejero en asuntos de economía. Y te puede aconsejar. Mire, el Dios nuestro, sabe de economía, sabe de medicina, sabe de ciencia, todo lo sabe. El Dios que usted le sirve lo está preparado en todas las áreas. Puede tomar su vida y transformarla. Lo que el individuo no puede hacer, lo hace Dios. A veces tenemos la fe puesta en que alguien nos va a dar la mano. Mi pariente, mi amigo, mi vecino, el profesional, deme la mano, por favor. Y yo tengo al Señor a mi lado. La resurrección suya marcó mi destino. Los efectos secundarios del pecado no van a golpear tu vida, te pasarán cerca de ti. Ahora asegúrate que tú tienes la vestimenta de Dios. Nada va a pasar contigo. El pecado, así le llama la Biblia a los efectos secundarios de la conducta del individuo, de las armas del diablo. Toda conducta fuera de la voluntad de Dios se llama pecado. Pecado. Y el pecado es nefasto. El diablo maneja a aquellas vidas que viven en esta condición y usa el pecado como arma de destrucción.
lo va eliminando. A veces queremos conocer mucha Biblia. No, conócete primero e integra la Biblia a tu vida. El usted conocer la Biblia y explicarle, decirle esto está muy bien, pero ¿cuánto la Biblia se ha integrado a tu vida? ¿Cuánto has entendido tu razón? Todas las páginas de la Biblia revelan la condición del ser humano y el programa de Dios para rescatarlo de los efectos secundarios del pecado. La Biblia no es un libro, ay, es muy sagrado. Y yo duermo con mi Biblia cerca de mi almohada. Y yo la tengo abierta en el Salmo 91. Y yo mantengo todo en un orden para que no vayan esos espíritus a entrar. No, cuídate que Jesús esté velando tu casa, tu cuerpo, para que los espíritus no entren a él, para que los dardos del diablo no toquen tu vida, para que no vivas los efectos secundarios del pecado. En la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esas pasiones, ¿quién las pone allí? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estamos tan sembrados en esta vida que creemos que todo lo de aquí es lo que nos va a llenar y seguimos vacíos. Los años pasan y nosotros vacíos. La vida es un vacío total. Pensamos que sí, que vamos a vencer y que al final saldremos adelante. No sé qué metodología usted va a usar para salir adelante. Siempre le he dicho a los hermanos, a mucha gente viene y se refugian en la iglesia. Y viene al templo y el hermano viene y dice: bueno, yo vengo a gozarme. ¿Usted viene a qué? A gozarme. Entonces hay que crearle un ambiente de un show, un espectáculo, para que el hermano se sienta bien y cómodo y pues no se nos escape la persona que vino. Porque algunas personas dicen: ay, qué culto más aburrido. ¿Y a qué va uno ahí? Comienzan a quejarse. No, ¿sabes lo que pasa en el culto? Que el Señor está trabajando contigo y está arrancando muchos de esos dardos que han penetrado a tu vida, que son dañinos, son nefastos para ti. Pero como causa dolor, queremos otra cosa mucho mejor. El conflicto de cada persona es incompatible. Pero no solamente es incompatible con los demás en el lugar donde está Dios, sino con el mismo Dios. Tus conflictos no son compatibles con Jesucristo. Tú vives peleando y luchando por cosas que tú piensas que son la solución a tu mal. Cristo tiene otra cosa para ti. La percepción tuya no es la percepción de Dios. Lo que piensas es distinto. La gran mayoría de los muertos sin Cristo son perdidos y están perdidos por siempre. No tienen posibilidad alguna de enmendar, de corregir, de volver. Malgastamos mucho tiempo tratando de sentirnos bien mientras nuestras vidas se diluyen en medio del líquido venenoso del diablo. Hay que entender la realidad nuestra para poder integrar lo que Dios nos ha dado y salir adelante. Ninguna posibilidad, es dura y no hay una pequeñita, no hay posibilidad alguna. Mientras en esta vida se gasta el tiempo en peleas, guerras, grupos insurgentes, violencia y todo tipo de odio, violación de derecho, amigos, enemigos, disturbios religiosos, guerras religiosas y etcétera, etcétera. Y toda esa forma de perversión que la gente usa para sostenerse en esta vida. ¿Le gusta a usted ese tipo, ese estilo de vida? ¿Se siente cómodo con esa vida? Hay gente que ama la sociedad y aman lo que hace la sociedad y se siente muy satisfecho. Cuando uno hace cosas que no van finalmente a dejar beneficio alguno, no sé para qué se hace. Mire, el negociante, sea un buen negociante de la fe. El negociante no hace negocio que no deje beneficio. Usted es un ser humano, tan sabio como otro ser humano, o al menos tiene la capacidad de pensar. Si el mundo, lo que hacemos en esta vida no rinde beneficio alguno, ¿por qué vivirlo?
Es como cuando usted ve un borracho. Oye, pero si tú has estado 20 años tomando y tú no has visto nada, ¿por qué seguir ahí? Es que no lo puedo dejar ya. No es que usted no tiene fuerza de voluntad. Si usted ha usado drogas por toda la vida y usted ve que lo ha destruido y que no hay esperanza alguna, que usted va de mal en peor, ¿por qué seguirlo usando? Es que no lo puedo dejar. Si usted es violento y usted mata y sale de la cárcel y vuelve y entra y sale y vuelve y entra, ¿y por qué no parar? Es que no lo puedo hacer. El mundo muestra su imposibilidad frente a las circunstancias que le rodean, frente al mal que lo afecta. No sabe cómo escapar. Las consecuencias secundarias de los efectos del pecado son nocivos. Esto acorralan, encarcelan, impiden ver la verdad. La gente no es que no sabe que hay una verdad. Muchos dicen, yo sé que está el bien, pero yo no sé cómo llegar. Están prisioneros. No saben cómo llegar porque ya le embotaron los sentidos. Espiritualmente no razonan. Ellos razonan con el dinero. Yo puedo comprar, puedo tener, puedo esto. Eso es lo más grande. Pero ¿qué de tu vida? ¿Qué de tu eternidad? ¿Qué te pasará una vez tú salgas de este mundo? Eso a mí no me importa. A mí después que me muera que hagan conmigo lo que quieran. Ese es el peor engaño. Porque las consecuencias son desastrosas. ¿Cuántos millones de muertos deja la guerra? El prejuicio, la inconformidad de la gente, la búsqueda de riqueza, la lucha por un derecho, sea bueno o malo. La gente lucha por muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen sentido por la cual lucha? Son armas destructivas para el mismo ser humano. Si no lo entendemos así, vamos buscando por otro lado. No hay nada fuera de Cristo, no hay nada. La iglesia no ofrece, Jesucristo es el que ofrece. La iglesia es el pueblo del Señor que se reúne para agradecerle a Él por lo que Él hizo. Porque nadie más hizo nada por nadie. La única garantía de que somos lo que somos es porque Él un día vino acá, vivió entre nosotros. Lo mataron y pensaron que se acabó, pero al tercer día resucitó. Esa resurrección anuló las consecuencias nocivas del pecado. Tu alma no será afectada por las consecuencias del pecado. El arma letal de tu alma fue destruida. El pecado no tiene parte en ti. No hay dominio en ti por esa condición. Cuando usted oye que un cristiano es pecador, no, el cristiano no es pecador. El cristiano fue rescatado del pecado. Si todavía es pecador, entonces no conoce a Dios. Todo aquel que es cristiano debe vivir distanciado del pecado. Pero lo que estamos haciendo en esta hora es diciéndote que el pecado es una realidad latente, que es peligrosa, que mata. A veces cuando el niño está jugando con el arma o con un cuchillo, ay, el niño, ¿han oído las noticias? A veces noticias de un niño que mató al hermanito con la pistola del padre, porque no sabía que era un juguete. Otro niño que vio la película y vio que el cuchillo lo coge y él cogió, pues fue y mató al hermanito. Entonces pasan tantas cosas solo por vista. Nosotros no somos niños en este sentido. Somos personas que razonamos. Usted ha sufrido los embates de la vida. ¿Cuántas veces no se ha deprimido, no se ha amargado, no ha sentido el golpe de la economía, no ha visto el peligro, no ha caminado buscando? ¿Y cuándo habrá una salida para esta vida? Como que uno no le ve sentido a la cosa. Y en eso los años van corriendo y la vida se va yendo y usted se va poniendo viejo. Y a medida que... ¿Y qué voy a hacer? Y llega un momento en que ya ni fu ni fa. Se acabó todo. La vida fue absorbida y no tenemos nada por qué luchar. Entonces la gente comienza el estado depresivo de la vejez. ¿Y para qué nace la gente? ¿Y por qué vinimos a este mundo? Porque los jóvenes tienen mucha alegría, mucho gozo y tienen todo el vigor y andan brincando y saltando y creando cosas y diablura y piensan que la vida se va a quedar así, estática. Y luego comienzan a descender y ya se fue la fuerza. Se fue todo. ¿Han visto estos cantantes que después que llegan a viejos están tratando de cantar y la voz no les sale? Dice, ay, mi hijo, mejor deja eso. Ya se acabó. Sí, porque es vergonzoso. Después que tú saliste de un estado donde era una máxima estrella, ¿sabes? Que todo el mundo quiere el estrellato, ser grande y reconocido. El estrellato llega y cae. Y duele más. Cuando cae la estrella duele porque se desbarata, se desploma. Entonces luego se remienda en pedacitos y se presenta al público todo en pedazos. No sirve. Una vez se acaba, se acabó. Te afanas mucho hoy por lo que no te deja mañana. Afánate por lo que es eterno. Lucha por lo que te han dado. No pudiste, por eso el Señor te lo regaló.
Digo, aquí lo tienes. Tienes vida y la tienes eterna. No te afanes que eso no se compra. Eso no lo consigues en ningún lado. Tus éxitos no te van a dar la eternidad. Tus amigos no te van a llevar a la eternidad. Tus relaciones ni el dinero te van a dar eternidad. Porque el diablo no le tiene miedo ni a tus amigos, ni a tus relaciones, ni al dinero, ni a nada de lo que tenga. Tú podrás oír o escuchar innumerables mensajes y gozarte 1000 veces. Eso no te va a transformar la vida. Jesucristo es quien transforma la vida. Muchos perdidos que han escuchado y se han... no sé, se han glorificado porque ellos escucharon. Por fin, ahora sí, ya yo sé que esto es así. Y finalmente terminan hundidos en el pecado. El pecado es peligroso. Haces creer, ahí ya encontraste la cura. La cura no es una palabra, la cura es Jesucristo. La cura no es un mensaje que diga alguien, es Jesús. Él fue el que resucitó. Su resurrección marca un cambio en la historia. La historia se divide en 2 partes, antes y después. Una vez Jesús llega, todo cambia. Hubo muerte en el pasado, hoy es vida. Aún los que mueren en él están vivos. No teman, dijo el Señor, a los que pueden matar el alma, el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Familias viven en el desamparo, amargados, afligidos. Mire, hay quienes dicen que los conflictos son muy importantes, que los conflictos nos van realizando, que es necesario porque la vida no podría existir sin conflictos. Y es cierto. Este mundo no funciona si no hay conflictos. Unos tienen conflicto por una razón, otros tienen conflicto por otra razón y la gente va de conflicto en conflicto para poder resolver problemas, porque así funciona el diablo. Para yo poder tomar posesión de esto tengo que matar a todos los que están ahí. Y para yo poder llegar allá tengo que luchar para que el gobierno me oiga. Y tengo que hacer tantas cosas y vamos de conflicto en conflicto. Para que mi mujer me entienda, tengo que darle un cantazo porque no me entiende. O tenemos que estar discutiendo todo el tiempo y una pelea constante. Y si el niño no entiende, pues también vamos en una vida conflictiva pensando que los conflictos van a resolver el problema. Cuando de salario se trata, fíjese siempre que el trabajador tiene que irse a la huelga, comenzar a protestar, a romper cristales, a destruir los bienes privados y del gobierno, del Estado, y va buscando cómo conseguir la remuneración, porque no se la dan. Porque el mundo así opera el reino del diablo. En este reino todo es en una lucha, en un quebrantar las leyes, en un violar los principios básicos de la vida, buscando cómo sobrevivir. Sin embargo, en el reino de Cristo vamos sufriendo. Que si hay que dar la vida, la damos en el camino. Pero nadie va buscando lo que necesita a fuerza de golpe. Aquí luchamos a golpe y a espada. Y tratamos de lograr lo que queremos. Recuerdo que en una ocasión, en un curso que estaba tomando de resolver conflictos, el profesor dijo que hasta en el cielo habrá conflictos. Yo no creo que en el cielo habrá conflictos. Porque el conflicto es el modus operandi del diablo. Así opera Satanás en conflicto. Vea los matrimonios muy bonitos cuando comienzan. Dele unos días para que usted vea. Dele unas semanas para que usted vea. Comienzan los conflictos. Entonces hay que vivir resolviendo conflictos. En los trabajos tenemos conflictos con el compañero, conflictos con el otro. Y la vida es un eterno conflicto. Porque así opera el diablo. ¿Cuándo entenderemos las verdades? Esos son los términos bajo los cuales él opera. Y aún así hay lugares en iglesia donde todo el tiempo hay una pelea, hay una contienda, hay un pleito, una discusión porque queremos resolver los problemas en base a los conflictos. No, la iglesia opera en base al Espíritu de Dios que mora en ella. Santifica, renueva y nos hace entender la realidad de lo que somos como hijos de Dios. Usted y yo tenemos una esperanza viva, nacida de un hecho histórico real, de un Cristo que fue muerto, pero que este mismo que murió, resucitó, garantizó con ello que tú y yo, como dice la palabra, un día vamos a resucitar, que la muerte no venció. No todo termina con la muerte. Es el más grande mensaje jamás dado en la historia. Muchos han pasado. El paralelismo que ellos hacen de Cristo y los demás Jesús que andan por ahí, dice que fue lo mismo. Todo el mundo tuvo un Jesús, un paralelo. Pero estos paralelos jamás
hicieron nada por ti. Jamás prometieron nada para ti. Ellos pasaron por la historia y pasaron por pasar. Sin embargo, Jesús vino y te dio esperanza segura. Las familias viven más seguras en Cristo. Los que antes estaban en vicio ya no están en vicio. Porque a esto le llamamos la familia espiritual. La familia que vive conforme al Espíritu. No tienen armas letales. Tienen el amor de Dios para este mundo. Usted no ve a un cristiano con un arma matando gente, pero usted ve religiosos matando gente. Porque nuestra religión es el Señor Jesús. Nosotros tenemos el arma destructiva del pecado. Tenemos cómo combatir el pecado, cómo sacarlo de nuestras vidas. Que aunque tenga dolor y aunque tenga problemas, yo saco el pecado porque el arma es el Espíritu Santo que vive en mí. Lo que Cristo hizo por mí, todo ese paquete que Él me dio, ese es mi armamento. Y me dice, ponte la vestimenta para que si te tiren o te tiran, no seas afectado por ellos. Nuestra unión con Cristo en su resurrección es la que destruye esa forma de vida del mundo. Dice que estamos unidos con Él en su resurrección para que no vivamos más como vive la sociedad. Queremos lo de la sociedad, pero la sociedad no da nada. Esa antigua forma de vivir no libera. Cristo es el que te liberta. Es quien rompe las cadenas. Seguimos buscando las cosas viejas de afuera. No, ese estereotipo mundano no va a funcionar. Porque a ellos no le ha funcionado. En siglos no le ha funcionado a ellos. Eso que tienen ellos se llama el arma letal del diablo. Destruye, mata. En la epístola a los Romanos, capítulo 7, versículos 24 hasta el 25. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él entendía que nadie lo podía librar de ese cuerpo de muerte. Ahí es donde está el pecado. El 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya mismo, ni yo mismo. ¿Cómo dice la otra parte? Él entendió que ni él mismo, con la mente, sino porque tenía la mente de la ley, pero era con la ley de Dios, sirviendo a Dios, confiando en Él. Mucha gente cree que esto es religión y que la religión pues simplemente es, no sé, un pasatiempo o un refugio para los tontos. Mas no es así. Viviendo en la carne no podrás jamás resolver problemas. Porque la carne está dominada por ¿qué cosa? ¿Cómo es que dice ahí? Donde leímos, ¿qué es lo que dice el 25? Dice, más con la carne, lo que Pablo dice que él obedeciera a la ley del pecado. No la ley del Señor. Con la carne no vamos a resolver problemas. Y muchas veces pensamos que tenemos la solución en las manos y que vamos a buscar la forma de salir y que tenemos quienes nos van a encaminar por el trayecto. A mí me gusta este pasaje porque este pasaje me quita a mí, coloca a Dios. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El consejero allí, el especialista en el otro lado, o tal vez el doctor, porque tengo problemas que me puedo morir en cualquier momento. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces, él agradece al Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por ese Jesucristo que resucitó, gracias por Él. Por ese que me dio vida y me quitó a mí este peso. Gracias por Él. Que ni yo mismo podía quitarme. Porque viviendo
en la religión. Sabe que la religión hace cosas para el cristianismo. Cristo hizo para ti. No tienes nada más que recibir lo que Dios te da. Y ya vamos cerrando. Permítame concluir con esto. En este loco dilema de la vida, usted va a enfrentar conflictos y habrá situaciones fuertes en tu vida. Si no sabes manejarla, tendrás que enfrentar las consecuencias y los efectos secundarios de estos conflictos mundanos. Son todos esos elementos que hemos mencionado hasta ahora. ¿Cuántos conflictos piensas que podrás resistir en lo que te queda de vida? El conflicto tiene un nombre en la palabra de Dios, es pecado. El pecado va haciendo una carga en tu vida y luego se torna en una carga difícil de llevar. El poder del pecado es destructivo, es una miseria lo que se vive. Es lo que decía al principio, es un arma letal, te va a matar al final. El resultado de los conflictos, dolor, amargura, pena, miseria. En el versículo 11 del capítulo 8 del mismo Romano, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanto desinterés por las cosas que son genuinas? ¿Por qué tantas personas rechazan y viven la ausencia de ese espíritu que resucitó a Jesús de los muertos? Todo cristiano debe tener el Espíritu Santo. Es garantía de que también va a resucitar. Vea lo que dice, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos lo va a resucitar a usted. Debe haber una relación con el Espíritu Santo. Este de los nuestros, Él lo va a levantar porque es lo que vive todo aquel que conoce a Dios. Dejamos atrás los conflictos, dejamos atrás los problemas entre hermanos, entre parejas. Vivimos conforme al Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y el arma letal del diablo no podrá destruir tu alma. Jesucristo ya lo destruyó en su resurrección. Estemos en pie. Oramos. Dios y Señor, delante de ti, agradecido por tu gran misericordia, por tu perdón, tu compasión, por esa promesa eterna de resurrección, porque en ti tenemos vida, oh Dios, porque hiciste posible el que pudiésemos en este día reevaluar, volver de nuevo. Nos diste la oportunidad de vivir tu perdón. Ruego por cada persona que ha venido a este lugar y cada uno de aquellos que han escuchado tu palabra. Permite, oh Dios, que podamos ponerlas en práctica para gloria tuya. Por Jesús. Amén.